Muy buenas tardes, somos el grupo número uno. Vamos a exponer de manera corta lo que sería el capítulo 63 y 64 de Fisiología. Entonces, empezando con el capítulo 63, que son los principios generales de la función gastrointestinal, que es hemofiliadas, control nervioso y su circulación sanguínea. Vamos a empezar mencionando que, como todos ya sabemos, el sistema digestivo nos va a suministrar continuamente agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes. ¿Qué va a necesitar para hacer esto? Va a necesitar un tránsito de alimentos, una secreción de jugos digestivos para la digestión de alimentos, la absorción de los productos digestivos y la circulación de la sangre para que en estos órganos, para transportar las sustancias que se van a absorber, que vienen de la comida. Y por último, un control de las funciones nerviosas y hormonales. Siguiente diapositiva, por favor. Con los principios generales de la motilidad gastrointestinal, vamos a mencionar que, como se sabe, casi que todo el sistema gastrointestinal va a estar formado por diferentes capas, que es una serosa, una capa muscular lisa longitudinal, una capa muscular lisa circular, una submucosa y una mucosa, que en esta mucosa encontramos la muscular mucosae o la lámina muscular de la mucosa. Sus funciones motoras están dadas por sus capas de músculo liso, que estas funcionan como un sitio. ¿Qué es esto? Es un conjunto de células estrechamente unidas que nos van a permitir una rápida comunicación entre ellas. La capa longitudinal debe su nombre a sus fibras, a sus haces que se extienden en forma longitudinal por todo el tubo digestivo. Y las circulares les van a rodear esta misma. Los haces que se encuentran en estas van a estar conectados eléctricamente por uniones intercelulares en hendidura o también conocidas uniones TAP, que estas están dadas gracias a proteínas llamadas conexinas. Estas van a permitir el paso de iones entre célula y célula con muy poca resistencia, permitiendo más velocidad, lo que nos va a permitir un paso más rápido de estas señales eléctricas que van a iniciar con las contracciones musculares. Estas señales van a provocar una excitabilidad que a su vez va a determinar qué distancia va a recorrer este potencial de acción. Siguiente, por favor. En la actividad eléctrica del músculo gastrointestinal, este va a ser excitado por la actividad eléctrica intrínseca lenta, por el cual vamos a tener dos tipos, ondas lentas y espigas. Empezando con las ondas lentas, hay que iniciar recalcando que estas no son un potencial de acción, más bien son cambios lentos y ondulantes, por su mismo nombre que dice ondas lentas. Estas se mantienen en reposo y son las que van a proporcionar contracciones rítmicas al músculo liso. Su intensidad la encontramos en un rango entre 5 y 15 milivoltios y su frecuencia va a variar según qué parte del tubo digestivo tengamos, pero en sí el rango va a ser de 3 a 12 ondas por minuto. El origen de esta se va a desconocer con exactitud, pero se cree que tiene lugar en las células intersticiales de Cajal, que estas van a actuar como un marcapasos eléctrico, parecido al marcapasos del corazón. Y estas van a inducir contracciones en el estómago principalmente. La función principal de esta va a ser controlar la aparición de los potenciales intermitentes en espiga. Entonces, las ondas que se van a producir en las células intersticiales de Cajal, que son estas ondas lentas, no van a inducir en sí a la contracción muscular, sino que van a controlar los potenciales de espiga, como ya vimos que es su principal función. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, con los potenciales de espiga, ahora sí, estos sí son verdaderos potenciales de acción y se van a activar cuando el potencial de acción en reposo alcance un valor más positivo de menos 40 milivoltios. Como podemos ver en la gráfica, las ondas lentas se encuentran en un valor de menos 50. Y al llegar a un valor de menos 40, inician estas ondas en espiga. Entonces se puede decir que estas alcanzan su umbral de acción. Estas tienen una frecuencia de 1 a 10 por segundo y pueden llegar a durar entre 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas. Entonces, ¿qué diferencias vamos a tener entre estas? Pues podemos encontrar la forma en la que se genera entre las fibras del músculo liso gastrointestinal y las fibras nerviosas comunes. En estas las fibras nerviosas se deben a la entrada rápida de sodio, que son las responsables de los potenciales de acción del músculo gastrointestinal. En esta va a ser el calcio y va a tener una apertura lenta de sus canales y esto va a justificar el porqué de su larga duración, como podemos ver que va a durar más que las otras.
Eh, el potencial de membrana puede cambiar, se puede despolarizar o puede hacerse más excitable o se puede hiperpolarizar o puede hacerse menos excitable. ¿Qué factores van a despolarizar la membrana? Tenemos la distensión del músculo, la estimulación con acetilcolina, que es liberada desde las terminaciones de los nervios parasimpáticos, la estimulación por distintas hormonas gastrointestinales específicas, como vemos que actúan tanto hormonas como control nervioso. ¿Y qué factores pueden hiperpolarizar la membrana? Tenemos el efecto de la noradrenalina y de la adrenalina, principalmente la noradrenalina. ¿Por qué? Porque tiene una mayor capacidad de inhibición y esto se debe a su mayor afinidad a los alfa-adrenérgicos, que son los que se encuentran en abundancia en el músculo liso gastrointestinal. Y la adrenalina por los beta, que estos se encuentran con menos cantidad y por eso la noradrenalina va a actuar más. Y la estimulación de los nervios simpáticos, que estos van a secretar primordialmente noradrenalina, que ya mencioné anteriormente, como es que va a actuar. Entonces, esta entrada de calcio que va a hacer que esto dure más, va a estar controlada por la calmodulina, que va a activar los filamentos de miocina de la fibra, generando fuerzas de contracción entre ellas y los filamentos de actina, que nos va a dar como resultado la contracción del músculo. Y la relajación del mismo se va a dar por la miocina fosfatasa, que va a causar la desfosforilación de la cadena ligera de miocina, prácticamente lo contrario al anterior. Siguiente, por favor. Entonces ya mencionamos que va a haber un control nervioso y un control hormonal. Entonces vamos a enfocarnos en lo que es el control nervioso. Acá se va a encontrar en su totalidad en la pared, desde el esófago hasta el ano. Va a servir para controlar los movimientos y secreciones gastrointestinales con un número de neuronas que va a superar los 10 millones, los 100 millones, perdón. Entonces, ¿qué va a controlar aquí? Va a ser el sistema nervioso entérico, que este va a estar formado por dos plexos, que va a ser el externo, que se encuentra situado entre las capas musculares longitudinal y circular, que es el plexo mientérico o de Auerbach, que este sobre todo se va a encargar de controlar los movimientos gastrointestinales. Y el interno, que se encuentra en la submucosa, llamado plexo submucoso o de Meissner, que este va a controlar principalmente la secreción y flujo sanguíneo local, que esto se puede explicar casi que porque se encuentra más cercano a la luz del tubo. Entonces, este sistema funciona independientemente, pero sí recibe estímulos simpáticos o parasimpáticos, que van a actuar en algunas funciones. Tiene terminaciones nerviosas que van a enviar fibras aferentes al sistema nervioso entérico, también a los ganglios paravertebrales, el sistema nervioso simpático de la médula espinal y el nervio vago. ¿Qué diferencias encontramos entre estos dos plexos? Bueno, el plexo mientérico va a estar formado por cadenas lineales de neuronas interconectadas que se van a extender a lo largo del tubo digestivo y su estimulación nos va a provocar un aumento de la contracción tónica, un aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, un ligero aumento de la frecuencia de las contracciones y un aumento de la velocidad de conducción de las ondas que nos aumentará las ondas de peristalsis. También funciona como un inhibidor que va a ocasionar la relajación de los esfínteres para permitir el paso de los alimentos. ¿Qué esfínteres van a hacer estos? El esfínter pilórico, que nos va a controlar el vaciamiento del estómago, y la válvula iliocecal, que nos va a controlar el paso de los alimentos desde el intestino delgado hacia el ciego. Y el plexo submucoso, este se va a ocupar sobre todo en la regulación de la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Va a funcionar como un integrador de señales para regular la secreción, la absorción y la contracción local del músculo submucoso. En ellas van a actuar diferentes neurotransmisores que son selectados, pero no los vamos a mencionar. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el control autónomo del tubo gastrointestinal. Como ya mencioné anteriormente, sí va a tener fibras parasimpáticas y simpáticas. No va a actuar del todo solo, ¿va? Entonces, en la inervación o estimulación parasimpática, esta se puede clasificar en dos divisiones, la craneal y la sacra. En la craneal podemos encontrar el nervio vago, que va a inervar mayormente al esófago, al estómago, al páncreas y en menor grado al intestino delgado, grueso, perdón. En la sacra, esta va a provenir de los segmentos sacros primero, segundo, tercero y cuarto. Va a inervar al colon sigmoideo, al recto, el ano, y estos son los que se encuentran mejor inervados por las fibras parasimpáticas. Podemos ver en la imagen que ahí están todos. Y su inervación craneal va a venir de los nervios vagos. Y la sacra, pues, de los segmentos sacros.
va a tener como estimulante a la acetilcolina. Y en la inervación simpática, estas sus fibras son original de los segmentos T5 y L2 y se encuentra inervado desde la boca hasta el ano y libera principalmente noradrenalina que ya vimos que actúa como un inhibidor. Esta tendrá un ruido que va a penetrar en las cadenas simpáticas, va a emerger de las fibras simpáticas postganglionares y luego va a formar nervios simpáticos postganglionares. Entonces podemos ver en la imagen cómo es que llega y esta va a inhibir todo excepto la musculares mucosae, que a esta la va a excitar. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué nos van a provocar toda esta inervación? Nos va a provocar reflejos gastrointestinales que encontramos de tres tipos. Tenemos los reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal, que estos nos van a controlar la secreción digestiva, el peristaltismo y las contracciones de mezcla y efectos de inhibición local. Tenemos también los reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales, desde donde vuelven al tubo digestivo. Entonces va a ser como que un bucle. Tenemos tres, que es el reflejo gastrocólico, que este va a proceder del estómago y va a inducir a la evacuación del colon. Tenemos el reflejo enterogástrico, que ese es en donde el colon y el intestino delgado van a inhibir la motilidad y la secreción gástrica. Y por último tenemos el reflejo coloilial, que estos se originan en el colon y va a inhibir el vaciamiento del contenido del ilion y en el colon. Siguiente, por favor. Por último, el tercer tipo que tenemos son los reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco del encéfalo para volver después al tubo digestivo. Tenemos tres también, que son los reflejos para controlar la actividad motora y secretora que son originados en el estómago y duodeno, que van al tronco del encéfalo y regresan al estómago por medio del nervio vago, como ya vimos anteriormente. ¿Qué se encuentra? Tenemos los reflejos dolorosos que van a provocar una inhibición total del aparato digestivo porque cuando hay dolor el peristaltismo se va a detener. Y por último tenemos los reflejos de la defecación que estos van a viajar del colon y el recto hasta la médula espinal y van a volver para inducir potentes contracciones necesarias para la defecación. Siguiente. Vamos a hablar sobre el control hormonal de la motilidad gastrointestinal. Pues a nivel del tubo digestivo se van a estar secretando ciertas hormonas como la gastrina, la colecitocinina, la mutilina, la citripina y el péptido insulinotrópico o inhibidor gástrico. Estas pues van a cumplir ciertas acciones a nivel del tubo digestivo, como por ejemplo la secreción, también pueden inhibir y otra de sus acciones podría ser la motilidad a nivel gastrointestinal. Estas hormonas van a estar sintetizándose o secretándose en diversos sitios del tubo digestivo, como en el duodeno, yeyuno o ilio. Y estas también pues, se van a secretar por células específicas. El estímulo de estas hormonas pues, va a ser la alimentación, ¿verdad? Mediante la degradación de ciertos componentes como lo son las proteínas, las grasas y los ácidos. También puede ser estimulado por el sistema nervioso. Siguiente, por favor. Tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo. Pues a nivel del tubo digestivo vamos a encontrar dos tipos de movimientos. Está el movimiento de propulsión, que básicamente consiste en poder desplazar todo el contenido del tubo digestivo a, hacia el ano. Y también está el movimiento de mezcla, que tal cual su nombre lo dice, consiste en mezclar todo ese contenido intestinal. Siguiente. El principal movimiento propulsivo es el peristaltismo. Y este básicamente va a ser estimulado por la distensión provocada por el bolo alimenticio. Esta distensión lo que va a hacer va a poder estimular el sistema nervioso entérico, creando así un anillo de constricción. Y este anillo de constricción es lo que va a permitir el desplazamiento del bolo alimenticio hacia el ano. Siguiente. Entonces, como ya había dicho, el principal estímulo
para el peristaltismo, que es el movimiento básico del tubo digestivo, pues es la disfunción. Pero también existen otros estímulos que pueden aportar, como la irritación tanto química o física del revestimiento epitelial por algunas sustancias y también por la estimulación del sistema nervioso parasimpático. Algo muy importante aquí es que cuando no hay un plexo mientérico a cabalidad o suficientemente activo, pues el peristaltismo va a ser ineficaz. Por ejemplo, cuando se utiliza como tratamiento la atropina, que es un antagonista o un inhibidor de la acetilcolina, este medicamento pues logra producir un peristaltismo débil o incluso pues a veces no se presenta en ciertas porciones del tubo digestivo. He ahí la importancia de tener un plexo mientérico activo para poder tener un peristaltismo eficaz. Siguiente, por favor. Bueno, la ley del intestino consiste básicamente en que se produzca el movimiento peristáltico más una relajación receptora. Y esto se da porque en el momento en el que se produce esta disfunción del tubo digestivo gracias al bolo alimenticio o contenido intestinal, pues como ya habíamos dicho, se va a producir un anillo de contracción, el cual va a permitir el desplazamiento del contenido del tubo digestivo, pero pues el desplazamiento se va a dar entre 5 a 10 centímetros en dirección al ano. Y a la misma vez de que se desplaza este contenido en dirección distal del tubo digestivo, se va a producir también una relajación receptiva. Y a ello es lo que se le conoce como ley del intestino. Ahora, con los movimientos de mezcla, pues tenemos contracciones peristálticas y también contracciones locales de constricción. Siguiente, por favor. En las contracciones peristálticas se puede producir ciertos movimientos a nivel del tubo digestivo, por ejemplo, en el estómago, gracias a que el esfínter pilórico se cierra. Entonces, esto no permite de que el contenido intestinal pueda desplazarse interiormente. Entonces, aquí en el estómago se produce un propio peristaltismo, el cual va a permitir toda esa mezcla del contenido intestinal. Gracias a la onda peristáltica, pues se produce esa mezcla. Siguiente, por favor. También van a haber contracciones locales de constricción, que estos tienen una duración de entre 5 a 30 segundos, y el objetivo de este tipo de mezcla va a ser trocear y desmenuzar todo el contenido intestinal. Flujo sanguíneo gastrointestinal. El principal flujo sanguíneo gastrointestinal se da gracias a la circulación esplácnica. Y la circulación esplácnica va a estar formada por el flujo sanguíneo del tubo digestivo, más el vaso, el páncreas y el hígado. Es decir, que todo el flujo sanguíneo que llega a estas porciones mencionadas, pues van a ir a drenar hacia la vena porta, y posteriormente, para que se produzca una limpieza de este flujo sanguíneo, llegan a los sinusoides hepáticos, que estos sinusoides hepáticos constan de células reticuloendoteliales, las cuales son en sí las que van a producir esa limpieza, ya sea de bacterias o algún otro microorganismo que pueda llegar a la circulación general y así afectarlo. Entonces, ese es el objetivo de estos sinusoides hepáticos, es generar una limpieza. Entonces, posteriormente a que pase el flujo sanguíneo por estos sinusoides, se dirige hacia la vena hepática y posteriormente a la vena cava, y de aquí va a ir a parar a la circulación general. Siguiente, por favor. Anatomía de la irrigación gastrointestinal. Pues el tubo digestivo va a estar irrigado principalmente por las arterias mesentéricas, tanto superiores como inferiores, y también por la arteria celíaca, que estas son ramas de la aorta abdominal.
Entonces, estas arterias van a irrigar las paredes del tubo digestivo, en especial de la porción distal del intestino grueso y del estómago. Pero estas arterias van a crear arterias arciformes. Posteriormente también crean arterias circulares y estas arterias circulares van a generar otras arterias mucho más pequeñas que van a lograr penetrar esa pared del tubo digestivo y se van a dirigir a lo largo de los vasos musculares hacia las vellosidades intestinales y hacia los vasos mucosos. Siguiente, por favor. Efecto de la actividad intestinal y los factores metabólicos sobre el flujo sanguíneo gastrointestinal. Después de una comida, pues básicamente va a aumentar el metabolismo. Esto porque se van a producir ciertos mecanismos como de absorción, motor y también de secreción. Por lo tanto, aquí va a haber un aumento del flujo sanguíneo para que se pueda dar ese mecanismo. Entonces, ¿cuáles son esas causas de que llega a aumentar el flujo sanguíneo? Pues en primer lugar, va a haber una secreción de, de, ciertas, de ciertas sustancias hormonales que van a venir a producir el aumento del flujo sanguíneo. Y en segundo lugar, también se activan ciertos vasodilatadores muy potentes como las minas, que en sí son dos muy especiales y muy potentes como la bradicimina y la calivina. Y esto va a venir también a aumentar el flujo sanguíneo. Y en tercer lugar, como sabemos, ante un aumento del metabolismo, las células pues, necesitan mayor oxígeno. Entonces, ante este requerimiento de oxígeno, también se produce una vasodilatación. Siguiente, por favor. Mecanismos del flujo sanguíneo a contracorriente de las velocidades. Pues el flujo arterial de las velocidades y su drenaje venoso van a seguir direcciones opuestas. Si nos podemos dar cuenta aquí en la imagen, pues las arteriolas no llegan a tocar las extremidades de las velocidades intestinales. Y estas se dirigen por medio de un circuito hacia las vénulas. Generalmente el mayor oxígeno se lleva de las arteriolas a las vénulas por medio de este circuito y es casi que el 80% de oxígeno es el que fluye a través de ello. Y entonces básicamente solo queda como un 20% en las extremidades de las velocidades intestinales, lo cual pensaríamos en una hipoxia de estas extremidades. Sin embargo, esto es algo normal, pero cuando se presenta alguna condición patológica, pues generalmente debido a que estas extremidades no logran recibir demasiado aporte de oxígeno, en alguna situación patológica, por ejemplo, en el shock circulatorio, estas vellosidades se pueden ver comprometidas e incluso pues se puede producir una muerte celular de ellas. Control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal. ¿Puedes darle otra vez, por favor? La estimulación parasimpática en sí va a aumentar el flujo sanguíneo. Y esto porque va a producir una mayor secreción de las glándulas gastrointestinales. También, pues, la estimulación simpática lo que hace va a llegar a construir las arteriolas y esto pues disminuye el flujo sanguíneo. Generalmente a los pocos minutos después de que se produce la estimulación simpática, se va a generar un mecanismo llamado escape autorregulador para que pues se logre vencer esa construcción y así pueda aumentar ese flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de la disminución de la irrigación gastrointestinal controlada por el sistema nervioso cuando otros órganos necesitan una perfusión sanguínea adicional? Pues ante un gran compromiso de ciertos órganos importantes como lo es el cerebro o el corazón, cuando se presenta un shock circulatorio, por ejemplo, se necesita una demanda de oxígeno.
e incluso también durante el ejercicio. Entonces, lo que se logra aquí es que se produzca una constricción de de la circulación láctica para que pueda haber un mayor aporte de oxígeno hacia estos órganos sumamente importantes. Y, y esto pues logra llegar a proporcionar entre 200 a 400 mililitros de sangre a la circulación general. Siguiente, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahorita vamos a hablar acerca de lo que es la propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Básicamente es el tiempo en el que se encuentran los alimentos dentro del tubo digestivo y donde se absorben diferentes tipos de nutrientes. Esto está controlado por diferentes mecanismos nerviosos y hormonales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar a hablar con lo que es la ingestión de alimentos. La ingestión de alimentos depende del deseo intrínseco que tiene cada persona, es decir, el hambre. Estos constituyen un sistema de regulación automática para mantener un aporte nutritivo. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que es la masticación. Nosotros tenemos dientes que fueron diseñados específicamente para la masticación. Las piezas anteriores, que se les llaman los incisivos, poseen una fuerza de acción de corte y pues estos tienen una fuerza de 25 kilogramos, mientras que los dientes posteriores, que se les llama molares, tienen una fuerza de 100 kilogramos y pues estos poseen una fuerza de acción trituradora. A todo esto, diferentes tipos de músculos que controlan a estos dientes, y pues estos están inervados por el quinto par craneal, que vendría siendo el nervio trigémino. Ahora bien, estos actúan en zonas específicas desde los diferentes tipos de centros de gusto del tronco encefálico, y pues inducen al movimiento rítmico. Siguiente diapositiva, por favor. Va. Y pues aquí hablamos un poco de lo que es el reflejo masticatorio, que es el proceso que les había contado anteriormente. Este proceso inicia cuando nosotros miramos la comida y pues inmediatamente inicia el reflejo masticatorio, que es cuando cae la mandíbula y pues en otras palabras nosotros abrimos la boca para poder introducir el alimento. Después de que ocurre este primer reflejo, inicia otro reflejo, que es el reflejo de distensión de los músculos, que induce a la contracción del rebote. O sea, inmediatamente cerramos lo que es la mandíbula y empezamos a masticar nuestros alimentos. Y pues este proceso se va repitiendo una y otra vez. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la deglución. La deglución es un proceso muy complicado, ya que pues tenemos la faringe, y pues la faringe ejecuta dos funciones, una función respiratoria y otra función deglutoria. Y especialmente hay que tener cuidado con que cuando traguemos no afecte a la respiración como consecuencia de la deglución. Vamos a notar de que tenemos tres fases en que se divide la deglución. La primera fase es la fase voluntaria, que es cuando nosotros conscientemente decidimos tragar nuestros alimentos. Y pues este inicia cuando la lengua hace presión contra el paladar, hacia arriba y hacia atrás, y como consecuencia arrastra nuestros alimentos hacia la dirección de la faringe. Y pues a partir de este momento no se puede detener. La segunda fase es la fase faríngea involuntaria de la deglución, que pues aquí inicia cuando nosotros ya tragamos el bolo alimenticio y ya va cerca de la parte posterior de la boca, de la faringe, y pues este estimula áreas epiteliales de receptores de la deglución,
Esta información llega hasta el tronco del encéfalo e inicia en diferentes contracciones dentro de los músculos de la faringe. Son 5 pasos. La primera es que los pliegues platofaringeos se desplazan hacia la línea media, y esto para que los alimentos se vayan en dirección posterior a la faringe. La segunda es de que el paladar blanco se eleva y tapa las coanas, y pues esto impide que los alimentos se vayan a las fosas nasales. La tercera es que se cierran los pliegues bucales. Si en dado caso la comida se va hacia ese lugar, puede provocar asfixia, y para esto ayuda la epiglotis. La cuarta es la laringe se tracciona al orificio de entrada del esófago hacia arriba, y esto pues desplaza la comida con mayor facilidad desde la parte posterior de la faringe hasta la parte superior del esófago. Y la quinta es de que se eleva la laringe y se relaja el esfínter faringoesofágico, y pues esto impulsa la comida directamente hacia el esófago. Y esto que les acabo de contar dura solo en 2 segundos. Y la tercera parte es acerca de la fase esofágica de la deglución, que esta pues implica 2 tipos de perialtismo. Los perialtismos básicamente son 2 tipos de movimientos que se les llama, que son como ondas, y pues son 2, la primaria y la secundaria. La primaria es cuando en el perialtismo primario se crea una onda y hasta el esófago. Esto durante la deglución. Y cuando esta primera onda empieza a, a terminarse, inicia otra onda que ya sería la perialtismo secundario, y esta se debe a la distinción de las paredes del esófago, y pues provoca que los alimentos continúen bajando y pues no sean retenidos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar un poco de la relajación receptiva del esófago. Esto son ondas ondas peristálticas que producen una onda de relajación. Y pues esta es la que precede a la onda peristáltica que les había comentado anteriormente. Esta incluso el duodeno se relaja cuando esta onda alcanza su extremo inferior del esófago. La función del esfínter esofágico inferior básicamente es una contracción tónica de la presión intraabdominal, que tiene una presión alrededor de 30 milímetros de mercurio. Y la prevención adicional del reflujo gastroesofágico es un aumento de la presión intraabdominal que hace que el esófago se invagine en sí mismo, o sea, que se doble sobre sí mismo. Y pues esta provoca que se cierra un tipo valvular de la porción inferior del esófago y evita el incremento de la presión intraabdominal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las funciones motoras del estómago. El estómago cumple con 3 funciones. La primera es el almacenamiento de alimentos. Pues esta función sirve cuando los alimentos más recientes se quedan cerca de la apertura esofágica y los alimentos más antiguos se aproximan a la pared gástrica externa. Y pues cabe resaltar de que el límite de la relajación gástrica es de alrededor de 800 mililitros a 1500 mililitros. Luego, la segunda función motora del estómago es la mezcla y repulsión de los alimentos en el estómago. Este contiene un ritmo eléctrico y pues es básico de la pared gástrica. Funciona cuando el estómago contiene alimentos y funciona en la parte superior o medial de su pared. Cabe resaltar de que estas son un tipo de ondas que se llaman periastálticas, sí. Y pues también se les puede llamar ondas de constricción. Estas pues se dirigen hacia el antro,
siendo toda la pared gástrica con un ritmo de alrededor de 15 a 20 segundos. Esto se hace con el fin de avanzar con ondas de constricción que avanzan desde el estómago hacia el antro. Y cada vez que se acercan al antro van aumentando su intensidad, dando lugar a los anillos gástricos de constricción, y todo esto pues impulsa hacia el contenido del antral del píloro. Y ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el vaciamiento gástrico, pero va a ser en la siguiente diapositiva. Antes de continuar, tenemos también lo que es el estómago cuando se relaja, recibe bueno, el estómago se relaja cuando recibe alimentos. Básicamente esto es por que tiene un reflejo vagal, donde reduce el tono de la pared gástrica. Y tenemos lo que es la repulsión. La repulsión es una onda peristáltica que pasa del antro hacia el píloro y contrae el músculo del píloro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son las contracciones del hambre. Las contracciones del hambre son un tipo de contracciones que pues aparecen cuando el estómago ha estado vacío durante varias horas. Estas contracciones son sucesivas y muy potentes. Son más intensas en personas jóvenes y sanas y pues también aparecen y aumentan cuando el azúcar en la sangre es menor. Y por último, aparecen dolores en la boca del estómago, que también se pueden llamar retortijones del hambre. Y por último tenemos lo que es el vaciamiento gástrico, que son intensas contracciones peristálticas del antro gástrico, que pues provocan el vaciamiento del estómago. Estas pues están controladas por el esfínter pilórico, eh, y pues su velocidad de vaciamiento gástrico está regulada por señales procedentes del estómago como el duodeno. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre los movimientos del intestino delgado. Como en otras porciones del sistema digestivo, van a haber diferentes movimientos. En el intestino delgado se van a presentar dos tipos de contracciones, las contracciones de mezcla y las contracciones de propulsión. Siguiente diapositiva, por favor. En las contracciones de mezcla se van a dar debido a la presencia de ondas segmentarias. Estas ondas segmentarias se inician luego de la distensión del intestino delgado, que va a provocar la contracción concéntrica de sus paredes en intervalos de 1 minuto. Esta va a provocar la segmentación del quimo para maximizar la mezcla del quimo con diferentes secreciones intestinales. Estas suelen tener una frecuencia máxima en las dos primeras porciones del intestino delgado de 12 contracciones por minuto, mientras que en el límite terminal suelen tener una frecuencia máxima de 8 a 9 contracciones por minuto. Luego tenemos las contracciones peristálticas, que suelen darse por ondas peristálticas que van a empujar al quimo a través del trayecto del intestino delgado en dirección hacia el ano, además de extender el quimo por toda la mucosa intestinal. Esto lo va a hacer a un ritmo de 0.5 a 2 centímetros por segundo y sus ondas van a desaparecer luego de 3 a 5 centímetros. Debido a esto, va a necesitar de 3 a 5 horas para que el quimo se traslade desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Estas ondas peristálticas suelen aumentarse luego de una ingestión de alimentos provocada por el reflejo gastroentérico por la distensión estomacal. Diversos factores hormonales suelen aumentar la motilidad, como la insulina, la motilina, la serotonina, la colecistitina o la gastrina, mientras que hay otras que inhiben la motilidad, como la secretina y el glucagón. Eh, Además de estas ondas, van a permitir eliminar algún agente infeccioso o irritante del intestino delgado, algo a lo que vamos a denominar acometida peristáltica. Esta va a permitir el rápido desplazamiento del quimo a través del intestino delgado para su eliminación luego de su ingestión. Siguiente diapositiva, por favor. Movimientos del colon. El colon tiene dos funciones principales, que es la absorción de agua y electrolitos y el almacenamiento de la materia fecal.
Al igual que el intestino delgado, va a poseer movimientos de mezcla y de propulsión. Sin embargo, a estos se le denominan un poco más perezosos que los anteriores. En el caso de los movimientos de mezcla, son los diferentes movimientos de segmentación que se van a dar por la contracción de las bandas circulares y longitudinales, que hace que una porción no estimulada sobresalga, algo a lo que se le denomina austra. Estas austraciones van a permitir no solo el ordeñamiento y enrollamiento del quimo, sino que también un pequeño desplazamiento en dirección hacia el ano de alrededor de 1 centímetro en dirección anal. Además, los movimientos de propulsión se van a dar debido al lento movimiento de las contracciones australes y a los movimientos en masa. Estos movimientos en masa se caracterizan por la aparición de anillos de concepción. Estos anillos de concepción suelen presentar 20 centímetros o más distales a eh, una pequeña porción del intestino que no posee obstrucciones, lo cual facilita la contracción simultánea de sus partes, desplazando el quimo en dirección hacia el ano. Estas suelen durar y desarrollarse alrededor de 30 segundos y desapareciendo en los 2 a 3 minutos siguientes. Por ello, los movimientos en masa suelen durar de 10 a 30 minutos. Estas suelen aparecer de 1 a 3 veces al día y son mucho más abundantes 15 minutos luego de la ingestión del desayuno. Al igual que los movimientos del intestino, eh, vamos a encontrar reflejos que faciliten la aparición de estos movimientos en masa, como lo son el reflejo gastrocólico y duodenocólico, que se van a dar debido a la aparición de eh, una distensión en el estómago y el duodeno. Además, también puede darse debido a una irritación del colon, que van a provocar la aparición de grandes movimientos en masa. Por ello, el reflejo gastrocólico también puede actuar como un estimulador de la defecación luego de alguna ingestión. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a la defecación. Por lo general, el recto casi nunca posee heces. Esto debido a un esfínter débil, funcional y a la angulación del colon. Además de ello, el goteo de la materia fecal se evita gracias a los esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Cabe mencionar que el esfínter anal externo suele ser controlado de forma voluntaria, a diferencia del esfínter anal interno. Gracias a ello, la defecación se va a iniciar por medio de dos reflejos, el reflejo intrínseco y el reflejo parasimpático. El reflejo intrínseco va a estar mediado por el sistema entérico de la pared rectal. Esta se va a iniciar cuando las heces lleguen al recto y distiendan sus paredes. Va a provocar va a provocar la emisión de señales a través del plexo entérico que van a iniciar ondas peristálticas a través del colon descendente, del sigma y el recto, impulsando las heces en dirección al ano y relajando el esfínter anal interno. Y además de esta relajación se acompaña de la relajación consciente del esfínter anal externo que va a producir la defecación, mientras que en el reflejo parasimpático ser mediado por los segmentos sacros de la médula o de los nervios pélvicos. Este basa su proceso en la estimulación de las terminaciones nerviosas que van a regresar luego al colon descendente, al sigma, al recto y al ano, provocando un aumento de las ondas peristálticas, relajando el esfínter anal interno. Esta relajación va a permitir reforzar el reflejo mientérico y provocar el vaciamiento del intestino grueso de una sola vez. Además de esto, otros reflejos eh, provocados por la médula, como la inspiración profunda una inspiración profunda, perdón, el cierre de la glotis y la contracción de los músculos de la pared abdominal, van a impulsar el contenido fecal desde el colon hacia abajo. Y si esto se acompaña con el descenso del suelo de la pelvis, va a empujar hacia afuera la anillo anal para expulsar las heces. Además de ello, hay un método consciente para aumentar estos reflejos de la defecación, que suele ser una inspiración profunda que mueva el diafragma hacia abajo, provocando una compresión de los músculos abdominales. Esto va a aumentar la presión intraabdominal y va a desplazar el contenido fecal en dirección hacia el ano. Sin embargo, los reflejos que son producidos de forma voluntaria no son tan potentes como los reflejos naturales. Por ello, las personas que suelen
inhibir los reflejos naturales con frecuencia suelen ser personas predispuestas al estreñimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Además de estos, hay otros reflejos autónomos que van a influir en la actividad intestinal. Los reflejos producidos por una irritación en el peritoneo, que va a inhibir la acción de los nervios entéricos, provocando una parálisis intestinal, como ocurre en la peritonitis, algo con lo que se le va a denominar reflejo peritoneo intestinal. Otros reflejos serían el reflejo nefrointestinal y el reflejo vesicointestinal, los cuales van a inhibir la actividad intestinal por una irritación renal o vesical, respectivamente. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Solo esa sería nuestra exposición del capítulo 63 de 4 de Fisiología Gastrointestinal.